Bien, entonces acá tenemos, hemos dicho, este es el valor instantáneo. Ya lo ubicamos, ahí tenemos el valor instantáneo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la tensión, ¿sí? Bueno, la tensión U2 es I2 por Z, claro, la diferencia de potencial que se genera en los extremos de la impedancia Z, la impedancia de carga. Pero Z era R más JX. Aplico distributiva. Entonces ahora tengo un ángulo φ que va a ser el ángulo que se va, el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Porque solamente estoy considerando la X y la R. O sea, el ángulo φ es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente en los extremos de la impedancia, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que la tensión U2 me está diciendo que el fasor U2 es igual a R por I2. Bueno, si es una R por I2, esta es una caída resistiva. Si es una caída resistiva, tiene que estar en fase con la corriente I2. Por lo tanto, ahí me aparece la R por I2. ¿Ven? Ahí tengo R por I2. ¿Y qué más tengo? Y ahora le tengo que sumar la otra caída, JX por I2. Bueno, esta tiene que estar en cuadratura a 90 grados y tiene que estar adelantada con respecto a la caída anterior. Entre estas dos existe un desfase de 90 grados, ¿verdad? Si es inductiva, la corriente atrasa con respecto a la tensión. Por lo tanto, a partir de este extremo hacia abajo, porque ahí esta JX2 estaría en adelanto con respecto a la RI2. La RI2. ¿Estamos? Entonces, esta caída que yo tengo acá tiene que ser hacia abajo, no puede ser nunca hacia el otro lado. Tiene que ser hacia abajo porque tiene que estar en adelanto. Bueno, y ahí obtengo el valor de la tensión U2. ¿Sí? Bueno, todo esto que estamos viendo y estamos graficando, esto que está acá, está totalmente fuera de escala. ¿Estamos? Totalmente fuera de escala. Está para que se pueda visualizar, se puedan visualizar esos fasores. ¿Estamos? Pero entre la tensión U2 y la FEM E2 hay un pequeño desfase. El desfase que existe entre las dos es muy, muy pequeño. Y el módulo de U2 con respecto al módulo de la FEM E2 también es muy, muy pequeña la diferencia. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque las caídas internas en el transformador, ¿cuáles son las caídas internas? Estas que vamos a ver ahora. Fíjense que estábamos acá, estábamos U2. Bueno, pero ahora yo de U2 voy a llegar hasta la FEM E2. De U2, para llegar hasta la FEM E2, ¿qué tengo que hacer? Debo sumar esta caída en X2 y debo sumar esta caída en R2. ¿Estamos? Y ahí llego al valor de E2. Bueno, acá tenemos E2, R2 por I2, más JX2 por I2, más U sub 2. O sea que acá a la U sub 2, que es la que yo tenía recién, le debo sumar la R2 por I2 y le debo sumar la JX2 por I2. Y ahí llego al valor de la FEM E2. Entonces todo esto que está acá está totalmente fuera de escala. Este valor delta U2 que aparece acá, este delta U2 es un valor muy pequeñito. Este valor de R2 por I2 es muy pequeñito. Este valor de JX2 por I2 es muy pequeñito. ¿Estamos? Bueno, entonces, de esta manera hemos completado el diagrama vectorial en el secundario. Hemos completado ese diagrama vectorial en el secundario. Entonces, recordemos, a ver, ¿qué es lo que es R2 por I2? R2 por I2 o R1 por I1, si ustedes quieren, es lo mismo, conceptualmente es la caída que se produce internamente en el transformador
debido a la resistencia interna de los bobinados. ¿Está? Es una caída de tensión propiamente dicha. ¿Y qué es lo que es? JX2 por I2 o JX1 por I1. Eso es una caída de tensión interna. Claro que es una caída de tensión interna real. ¿Por qué motivo? Y porque esas líneas de campo, ese flujo disperso que se fue por el aire, si no se hubiese ido por el aire y se hubiese concatenado a través del circuito magnético, me hubiese generado una FEM mayor. Entonces el concepto es que esa JX2 por I2 es una FEM no generada. Esa FEM no generada se representa en el circuito equivalente como una caída de tensión interna en el transformador. ¿Está? O sea que se dan cuenta que ese circuito eléctrico es totalmente representativo de lo que está pasando físicamente en ese transformador. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Si hay Sí, alguna duda, profe. pregunta. Bueno, vamos con la corriente de vacío. No vamos con la corriente de vacío, pues no voy a terminar, va a quedar acá a mitad del camino. ¿Sí? Lo dejamos, vamos, esto es un estudio de qué es lo que pasa con la corriente de vacío en el transformador. ¿Sí? Pero nos quedan 17 y yo estoy terminando con ustedes a las 1:30 y a las 1:30 estoy empezando con el otro grupo. Así que lo vamos a dejar acá. ¿Sí?